En este video espero responder algunas preguntas realizadas por miembros de este canal. Tú también puedes formar parte de este grupo a través del botón Unirse. En este video también estoy probando una opción que quizás te interese. Hice un juego tipo trivia en Kahoot con preguntas que de hecho voy a responder a lo largo del video. Tú puedes entrar a jugar antes de que sigas viendo este video a ver qué tanto sabes y a ver si crees que yo estoy equivocada. También puedes utilizar el enlace para retar el conocimiento de tus amigos. El enlace de la trivia está en la descripción de este video. Colegas interesados en formarse opiniones basadas en evidencia científica y datos duros. Bienvenidos, yo soy Ciencia Reyes. Y yo, Cintia Reyes. Otras celebraciones invernales. Hace más de 2000 años que al menos en Europa se hacían celebraciones alrededor del solsticio invernal. ¿Qué es el solsticio? En el hemisferio norte del planeta, el solsticio es la fecha del año en la que el día dura menos tiempo y la noche es más larga. Lo que se celebraba es que por fin había pasado la noche más larga del año y cada día que prosiguiera, el sol y su iluminación durarían más a partir de ese momento. Hay que pensar en el contexto. Si vives cerca del Ecuador, esto no se nota tanto, pero si vives, digamos, en Londres, el efecto es bastante más evidente. Hoy, 20 de diciembre de 2020, en Londres salió el sol a las 8:03 de la mañana y se espera que se oculte aproximadamente a las 15:53. Eso es menos de 8 horas de luz natural. Claro que ahora tenemos luces LEDs, electricidad, focos incandescentes, pero hace 2500 años, egipcios y romanos tenían velas, pero eso no era precisamente lo más cómodo. Por eso, este era un motivo de celebración. Superamos los días de mayor oscuridad y ahora cada día durará más. En regiones escandinavas había una fiesta tradicional, la fiesta del Yule. Era una fiesta familiar en la que se recordaba a los ancestros, amigos ausentes y se trataba con hospitalidad a los forasteros. Padres e hijos llevaban a casa grandes troncos a los que les prendían fuego. La gente festejaba con festines hasta que se quemaba todo el leño. Esto podía llevar hasta 12 días. Una de las costumbres heredadas de esta celebración es un tipo de pastel en forma de tronco que todavía hoy se consume. Otra de las costumbres heredadas de esta época son las decoraciones con muérdago. Y hablando del muérdago, el nombre de esta planta, que en inglés es mistletoe, a su vez viene de Mistletoe en inglés antiguo. Y a su vez es muy probable que esta frase o palabra venga de raíces germanas, siendo mistel algo así como estiércol. O sea que estamos hablando de estiércol en ramitas. El muérdago es un parásito de los árboles que se esparce por las gracias de las aves. Muy romántico, ¿verdad? En distintas partes de Europa era una costumbre comerse a su ganado para no tener que alimentarlo durante el resto del invierno. De manera que en esta época es cuando más podían comer carne. Y esto también hacía que esta temporada fuera muy especial. En Roma se celebraba la Saturnalia. Era un periodo de grandes comelonas y curiosamente también había una costumbre de que los esclavos dejaran de comportarse como tal en este periodo y se celebraba a los niños. Las clases sociales más altas, además, celebraban el nacimiento de Mitra, dios del sol, el 25 de diciembre. Se trataba de un dios infante nacido de la roca. Este se consideraba el día más sagrado del año para algunos romanos. Mitra tiene su origen en la mitología persa. De manera análoga se celebraba en Alejandría el nacimiento de Aión, que es su versión del dios griego Dionisio. En los primeros años del cristianismo, en realidad, la festividad principal era la Pascua. Es el Papa Julio I, en el siglo III de nuestra era, quien decide que el 25 de diciembre se celebraría la Navidad. Se cree que se hizo así para adoptar y absorber las tradiciones de fiestas paganas que ya existían, heredándolas de alguna manera. Y como te platiqué en este otro video,
Debido a la conquista romana del mundo occidental, hay una amplia influencia de las ideas romanas y griegas en todo el mundo hasta nuestros días. La Navidad fue cancelada. En el siglo XVII llegó una oleada de reformas religiosas. El rey Carlos I de Inglaterra, Escocia e Irlanda fue ejecutado y se abolió la monarquía, convirtiendo de este modo estos territorios que te acabo de mencionar en una república bajo el mando de las fuerzas puritanas de Oliver Cromwell. Oliver estaba decidido a cambiar radicalmente la vida de la gente, y eso incluía cancelar la Navidad. En 1660, Carlos II, hijo de Carlos I, recupera el trono y con ello la Navidad. Mientras tanto, en América, recordarán que en el siglo XVI, la reina Isabela I de Inglaterra autoriza al pirata Walter Raleigh fundar una colonia al norte de la Florida que llamarían Virginia. Desde inicios del siglo XVII comienzan a llegar puritanos a esa región del mundo. Estos puritanos no estaban de acuerdo con el catolicismo, de manera que la Navidad no era una festividad que abrazaran. De hecho, en Boston, de 1659 a 1681, esta festividad estaba prohibida y cualquiera que mostrara espíritu navideño terminaba siendo multado con 5 chelines. Después de la independencia de las 13 colonias, muchas costumbres inglesas cayeron en desuso. Y se reinventa la Navidad. El 19 de diciembre de 1843 se publica el famoso Cuento de Navidad de Charles Dickens. Esta novela, que es una novela corta, aparece en el contexto de la sociedad victoriana que comenzaba a ser más sensible hacia los niños. En esta época se comienza a considerar la festividad como un momento de ser amable hacia los demás e inclusive comienza a ser bien visto el dar regalos a los niños sin que se interprete como que se les está echando a perder. Finalmente, la Navidad se convierte en una festividad oficial en los Estados Unidos en 1870. En inglés, la palabra Christmas viene de la contracción de Christ's Mass o Misa de Cristo. También se abrevia Xmas. La razón es que la letra griega X, Xi, es la primera letra de Christ. En 1551 esta festividad se llegó a referir como Xmas, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe, y posteriormente se abrevió. ¿Y Santa Claus? El monje San Nicolás nace en la zona que actualmente es Turquía alrededor del año 280 de nuestra era. Regala las propiedades que hereda y viaja al campo a ayudar a los pobres y enfermos. Una de las historias que se asocia con él es que salvó a 3 hermanas que eran muy pobres y no podían pagar sus dotes matrimoniales, por lo cual estaban condenadas a una vida de prostitución. San Nicolás arroja un saco de monedas de oro por su chimenea, lo que llena generosamente las medias de estas jóvenes con oro. ¿Y acaso era usual que la gente pusiera sus medias en la chimenea? Pues sí, no era raro que la gente pusiera sus medias a secar en la chimenea después de mojarse los pies caminando sobre la nieve. Al monje San Nicolás se le conoce como protector de los marineros y los niños. También es santo patrono de Ámsterdam y Moscú. En Países Bajos, Bélgica, Austria, República Checa y Alemania se le representa como un obispo barbudo con túnicas canónicas. Su nombre en neerlandés es Sinterklaas y aparentemente de ahí viene el Klaus. Sus restos se encontraban en la ciudad de Mira en el año 1087, cuando llega a subyugar una dinastía musulmana. Poco después, la Iglesia Ortodoxa griega fue declarada en cisma por la Iglesia Católica. Con el objetivo de proteger sus restos, una parte de estos son llevados a Bari para conservarse en la Basílica de San Nicolás. Y durante las primeras cruzadas, otra vez, sus restos son movidos, ahora a Venecia, donde se construyó la iglesia San Niccolò al Lido. Durante la Edad Media, en el día que se celebraba en su honor, el 6 de diciembre, se hacían regalos a los niños. Pero durante el siglo XVI, en la época de la Reforma Protestante, se movió esta festividad al 24 o 25 de diciembre. En Inglaterra, en el mismo siglo XVI, aparece la figura del Padre de la Navidad, que era algo así como el imaginario del espíritu navideño. Paz, buena voluntad, regalos, comida. Aparece en imágenes con una túnica verde. ¿Recuerdas que te mencioné la celebración del Yule? Bueno, resulta que en el periodo en el que se celebraba el fin de las noches más largas del año, aumentaban los avistamientos sobrenaturales.
Se menciona que existía una procesión llamada Wild Hunt, o cacería salvaje, encabezada por el dios Odín, también llamado Mjolnir, que se traduce como barba larga. Hay quienes consideran que varias figuras de esta época se han conservado a la fecha, como este dios de barba larga, que luego se convierte en el padre de la Navidad, que visitaba a la gente con regalos. Según el mito, Odín montaba su caballo volador, Sleipnir, de 8 patas. En invierno, Odín repartía obsequios y castigos, y los niños llenaban sus botas o medias con golosinas para Sleipnir. Hay otras figuras asociadas con las festividades invernales. Por ejemplo, encontré una referencia a Krampus en Alemania, una criatura mitad cabra, mitad demonio, hijo de la diosa Hel de la mitología nórdica, que tenía cadenas y palos de abedul que usaba para golpear a los niños malcriados y llevarlos consigo al inframundo. Esta figura convenientemente fue prohibida por la Iglesia Católica. A lo largo del siglo XIX se encuentran distintos cuentos y caricaturas, imágenes diversas en las que se puede ver una especie de evolución del personaje hasta convertirse en el Santa Claus que identificamos. Respecto a la idea popular de que fue cierta marca de refrescos la primera que le puso el saco rojo en la década de 1930, es falsa. A Santa Claus se le encuentra en diversas imágenes, así de color rojo, desde inicios del siglo XX, en la revista POC en 1902 y en la imagen de otras bebidas minerales. En fin, como sea que celebres esta época del año, espero que la pases bien. Mantente seguro, evita las salidas innecesarias y usa tu cubrebocas. Si te gusta mi contenido y crees que tus amigos o conocidos podrían encontrarlo útil, apoya este canal compartiendo todo lo que aquí publicamos y suscríbete. Otra forma de apoyar el canal es mediante el botón unirse, con lo cual a partir de módicos pagos mensuales podrás acceder a algunas curiosidades. La membresía más económica cuesta menos que un boleto de transporte público en casi cualquier ciudad. Conoce mi sitio web donde encontrarás las referencias que utilizo en cada video. Publico regularmente los domingos. Visita mi canal cada semana. Gracias y hasta pronto.